No se olviden que toda asistencia vale puntaje. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar un poco, vamos a hablar acerca de lo que es la leishmaniasis. Y este tema es apasionante e interesante, ya puesto de que es una enfermedad muy común en nuestro medio y que además es crónica y es una enfermedad parasitaria. Por lo tanto, vamos a hablar en esta clase hoy. Vamos a hablar de una primera parte y la segunda parte la vamos a dedicar a la fisiopatología, que es lo que me interesa que ustedes conozcan muy bien. ¿Listo? Bien, entonces definimos lo que es una leishmaniasis. Obviamente que es una enfermedad reemergente, vale decir que aparece de vez en cuando, ¿ya? Hay gestiones o hay años donde esta enfermedad no disminuye, pero hay otros años donde aparece nuevamente con alta incidencia. Por lo tanto, es una enfermedad reemergente que aparece una y otra vez, parasitaria, zoonótica, porque también hay animales implicados en la transmisión, ¿no? Y producida por diferentes tipos de protozoarios hemoflagelados, ya del género Leishmania. ¿Listo? Entonces, obviamente esta enfermedad va a ser transmitida por insectos, en este caso son los dípteros, ya, hematófagos, dípteros porque tienen dos alas, ¿listo? Hematófagos porque se alimentan de sangre para poder reproducirse y estos insectos corresponden a las especies de los flebótomos o lutzomías. Flebótomos hablamos cuando estamos, por ejemplo, en Europa, ya ahí es donde se habla mucho de flebótomos, pero para el continente americano, especialmente para Latinoamérica, hablamos de lutzomías, ¿ok? Entonces, cuando les pregunte quién es el transmisor de la leishmaniasis, ustedes dirán las lutzomías, ¿no? Esos insectos ya que pican y se llaman lutzomías, ¿ok? Les decía que son zoonóticos porque hay animales que son reservorios de este parásito, ¿no? Estas enfermedades obviamente se van a caracterizar por presentar lesiones dermatológicas, ¿ya? Lesiones que van a comprometer la piel, las mucosas y las vísceras, ¿no? Esto mucho va a depender de, de cada especie de leishmania, ¿no? Y también de la respuesta inmune del huésped o del paciente afectado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es tan importante saber la respuesta inmune? ¿No? Lo que hemos venido viendo y avanzando en la última clase, lo que es la respuesta inmune, ¿verdad? Y para entender más la respuesta inmune, eh, en relación a la fisiopatología de la leishmaniasis, tienen que repasar un poquito más lo que es la respuesta inmune. ¿Ok? Entonces, como verán, esta enfermedad ha sido ya una enfermedad muy antigua. Incluso hay culturas, por ejemplo, esta la mochica, ¿no? 300 años o 500 años antes de Cristo. La cultura Chimu también, 1000 o 1400 después de Cristo, han presentado las secuelas generalmente de lo que es la leishmaniasis, vale decir, lesiones deformativas, destructivas, ¿no? Esto especialmente en los labios y en la nariz, ¿no? Entonces también cuando existía la conquista española, la conquista eh, de los europeos en Sudamérica, ¿no? Ya ellos veían que la gente presentaban estos tipos de lesiones, ¿no? Miren cómo
en las vasijas de estas culturas han ido presentando las lesiones características de la leishmaniasis, ¿no? Las mutilaciones de la nariz. Entonces ellos representaban a sus enfermos de esta forma. Hablando un poquito más de historia, obviamente a finales del siglo XIX se identifica la leishmaniasis americana y muchos la conocían como el botón de Oriente, botón por la forma circular que tiene la enfermedad, ¿no? También este botón de Oriente lo llaman en la India, que es muy frecuente, hay muchas leishmaniasis en la India, ¿no? Y también les llaman el Kala Azar, ¿ya? En 1900 y en 1903, estos señores, Leishman y Donovan, descubren, ¿no?, a los parásitos haciendo las tinciones de Giemsa, ¿no?, en pacientes con leishmania visceral. Entonces, los padres de la leishmaniasis son Leishman y Donovan, que han descubierto esta enfermedad en 1900 y 1903, ¿no? Después otro investigador, Viana, también en 1910. Esto en Brasil ya producen lo que son los antimoniales, ¿no? Que se utiliza generalmente para las leishmaniasis. Entonces, cada país tiene su sinonimia, ¿vale? Es decir, en cada país se lo reconoce por una palabra a esta enfermedad. En Bolivia lo llaman espundia, champari, rocorroco, plumilla. En, en México le habla mucho de úlcera del chiclero, ¿no? Y en Brasil lo llaman obviamente lo que es la herida brava. ¿Listo? Entonces cada país tiene su denominativo, cómo llamar a esta enfermedad. Es un problema obviamente de salud pública, esta enfermedad. Voy a un poquito, voy a admitir a sus compañeros ya, para no dejarles fuera de la clase. Bien, bien. Les decía que es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, como lo han visto, es una enfermedad generalmente del área tropical, ¿no? De países tropicales, pero esta también tiene una magnitud expansionista, vale decir, cubre muchos países y muchos continentes, ¿no? También es trascendente porque ocasiona muchas discapacidades, vale decir, esas lesiones que son deformantes, ¿no? Y también hay muertes por esta enfermedad. Y obviamente es vulnerable porque esta enfermedad es difícil de controlar, ¿no? Muy, muy complicado de controlar porque no se puede ir a fumigar todo el bosque, la selva, ¿no? Para poder eliminar lo que es el mosquito. Por lo tanto, es difícil de poder controlar esta enfermedad, ¿no? En la epidemiología mundial, obviamente, el Oriente, ya vale decir Asia, el continente asiático, es el más afectado de leishmaniasis y como le decía, la India, por ejemplo, es uno de los lugares más afectados de esta enfermedad y allá lo conocen como el botón del Oriente, ¿no? Entonces ahí está Asia, el suroeste de Asia, el Oriente Medio, ¿no? El Oriente Norte, África, obviamente también. Europa también se presentan, especialmente en el Mediterráneo, y lo que es también el continente americano, especialmente en Centroamérica, ¿no?
Y los países más comprometidos son Brasil, lo que es Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, etcétera, ¿no? Eh, es endémica, quiere decir que todo el tiempo existe la enfermedad en 88 países, ¿no? Y 72 de ellos son países pobres. Por lo tanto, esta enfermedad es muy difícil para el acceso, especialmente para el tratamiento, ¿no? 24 países de América, incluyendo a lo que es Estados Unidos, ¿no? Van a presentar lo que es la leishmaniasis, ¿listo? Y a nivel mundial, obviamente, casi 2 millones de personas, ¿no? Enferman con esta enfermedad. Por lo tanto, es una enfermedad que nosotros debemos estudiarla y donde vayamos a trabajar o a vivir, vamos a encontrar este tipo de lesiones, ¿no? En Bolivia, para muchos tal vez que no conocen, Bolivia tiene dos pisos ecológicos o incluso tres. Una zona oriental, ¿no? Donde es cálido, como aquí en Pando, lo que es Pando, Beni, Santa Cruz, parte de Chuquisaca y parte de Tarija. Pero también hay valles, donde es Cochabamba, Chuquisaca, donde el clima es un poco ya más cálido, ¿no? Pero también tenemos la parte andina, donde es sumamente frío, ya el clima es muy frío. Entonces, esto hace que en toda la parte tropical y subtropical, ¿no? Exista la enfermedad de la leishmaniasis, ¿ya? Entonces, 7 de 9 departamentos de Bolivia, o 9 estados, como lo dicen en Brasil, reportan lo que son leishmaniasis, ¿no? Entonces, el único municipio que no reporta es Oruro, ¿ya? Oruro actualmente porque es un lugar frío, muy frío, entonces no se presenta ahí lo que son las leishmaniasis, pero casi en todo Bolivia se llegaría a presentar esta enfermedad, ¿ya? Un minutito, me están pidiendo que les... Doctor, pero en ese caso Potosí tampoco, ¿no? Porque es bien frío. Sí, Potosí tampoco, pero hemos tenido reportes el año pasado, el 2019, de que presentaban casos en el municipio de, si no me equivoco, Tomatitas creo que era, pero de la parte de Potosí, no de Tarija. Un vallecito, es un valle. Por ejemplo, Tupiza, parte de Villazón, un poco de Caixa D Tarija, también, doctor. son valles. Caixa D. Entonces, perdón, Toro es Caixa el D lugar. también. Caixa D. Son Sí, valles. son valles, sí, son valles. No, Cerca de no todo es Cochabamba, por frío. ahí. Sí. Así que ahí también se van presentando eh, estas enfermedades. ¿Todavía están viendo mi pantalla? No puedo incluirles, no sé qué pasa. Sí, está bien, doctor. Ya, perfecto. Entonces, lo que les decía, esto es importante, ¿no? En relación a la transmisión, ¿cómo llega el humano a tener la enfermedad? ¿Ya? Hemos dicho que esta enfermedad es generalmente propia de la selva. Los animales tienen la enfermedad, ¿no? Ellos son reservorios naturales de la enfermedad, pero al igual que a otros animales, no les causa ese tipo de lesiones en la piel, ¿no? Mucho va a depender de su sistema inmune, pero ellos lo tienen, lo llevan en su sangre, los parásitos. Por lo tanto, el mosquito va a ir a consumir la sangre de estos animales, ¿no? Y se va a infectar estos mosquitos. Estos generalmente viven en la selva, bajo las hojas, ¿no? En lugares un poco oscuros y se va a alimentar de la sangre
de estos animales. El humano, cuando entra al bosque primario, cuando entra ya sea a recolectar o a acampar, a conocer, a viajes, etcétera, ¿no? Entonces el mosquito llega también a picar a estas personas, ¿ya? Y por lo tanto, estas personas obviamente van a vivir en lugares ya un poco más hacinados, donde hay más gente, donde hay más casas, y también la transmisión se va a dar en este lugar, ¿ya? Entonces es un ciclo, el ciclo selvático, ¿no? Y eh, el ciclo ya de las personas o el ciclo endofágico, donde se va a ir presentando este tipo de leishmaniasis. Esta historia es bien bonita, ¿verdad? Acerca de la leishmaniasis. Entonces, hablemos del agente etiológico. El agente etiológico, ¿no? Es un protozoario, ya hemos dicho. Es dimórfico, tiene dos formas, enseguida lo vamos a ver, dos formas bien bonitas, ¿no? Obviamente va a ser del género Leishmania porque Donovan y Leishman lo descubrieron y por eso lo pusieron el nombre de Leishmania, ¿no? Que pertenece al reino protista, subreino protozoos, ¿no? Del orden Kinetoplastia y de la familia Trypanosomatidae, ¿ya? Entonces, lo único que me interesa que ustedes conozcan es el género, ¿ya? El género Leishmania y de la familia Trypanosomatidae. ¿Por qué Trypanosomatidae? Porque tiene un flagelo, es un largo, es como el espermatozoide, por eso se va a esta familia, ¿ya? Entonces, la leishmania podemos dividirlo en dos subgéneros, ¿no? Según el desarrollo del intestino de los flemotos, se va a llamar biania y en el intestino posterior y medio se va a llamar, aquí está, gráficamente les voy a explicar esto un poco mejor, ¿ya? Leishmania se divide en el intestino medio, ¿ya? O posterior, se va a llamar leishmania. Y en el intestino anterior se va a llamar biania, ¿ya? Aquí le decía, es dimorfa, tiene dos formas, ¿ya? Este parásito. Una forma que es flagelar, ¿ya? Que es flagelar, es como un espermatozoide, ¿verdad? Tiene su aparato de Golgi, tiene su núcleo, tiene su kinetoplasma, ¿no? Y su flagelo. Esta colita se llama flagelo, ¿no? Pero también tiene otra forma circular, redonda, ¿no? Tiene lo mismo, ya sus organelos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estos? Este va a ser la forma infectante y eso es pregunta de examen. Anoten. Pregunta de examen dice, ¿cuál es la forma infectante de la leishmaniasis? Promastigote. El promastigote, ¿verdad? Esta forma flagelar que tiene, esta es la forma infectante. ¿Por qué? Porque en la probóscide, en el pico, ¿no? del mosquito va a estar presente este y este es el que va a ingresar a nuestro organismo, ¿ya? Entonces, se encuentra en el bosquito, ¿no? Este es alargado, mide de 10 a 14 micrómetros, ya de 1.3 a 3 nanómetros, se multiplica en el vector, vale decir, dentro del mosquito este se va a ir multiplicando, ¿no? Y va a migrar a la parte anterior del intestino del mosquito, ¿no? Y como va a estar en la boca o en el pico del mosquito, este va a inocular a este promastigote durante la picadura. ¿Listo?
Entonces, cuando este parásito ya ingresa a nuestro organismo, va a ser introducido o va a ser englobado o va a ser fagocitado por los macrófagos, las células dendríticas, y este va a perder su colita y se va a convertir en amastigote, ¿no? Entonces va a ser inmóvil, no va a tener movimiento, en cambio este sí va a tener movimiento por este flagelo. Entonces, este amastigote va a estar dentro de la célula, ¿no? Dentro de los macrófagos, dentro de los neutrófilos, ya puede estar dentro de otros también glóbulos blancos, ¿ya? Su forma obviamente circular, redondeada, ¿no? Ovoide, y estos son más grandes que estos, ¿ve? Estos 2.5 a 0.5 o de 1.5 a 2 nanómetros. ¿Listo? Bien, ahora hemos dicho que estos van a tener, este tipo de lesmaniasis van a tener una familia. Entonces la familia es la Triposomatidae, ¿no? Y van a pertenecer a un género, el género de la Leishmania. Hemos dicho de acuerdo al parásito, digo al mosquito, el mosquito tiene un pico, una probóscide, tiene su esófago, tiene su intestino y tiene también su colon y su recto, ¿verdad? Entonces, depende mucho dónde se localice, ya de en todo su intestino, se va a llamar en la parte anterior, hemos dicho Leishmania, y en la parte posterior, pero en la parte anterior Viania y en la parte posterior Leishmania, ¿verdad? Estos se van a dividir en complejos, ¿ya? Estos son los complejos. Una Leishmania brasilensis, ¿no? Una Leishmania guyanensis, una Leishmania mexicana, donovani, trópica, major, atiópica. De acuerdo a la región, por ejemplo, miren, por atrás de este gráfico está el mapa mundi, ¿verdad? Entonces, en América del Sur van a predominar lo que es la Leishmania brasilensis y la Leishmania guayanensis. También la mexicana, ¿no? Pero en lo que es Europa, África y Asia, van a prevalecer lo que es la donovani, la trópica, la major, ¿no? Y la atiópica. ¿Listo? Pero lo más interesante es de las especies. Pregunta de examen. ¿Qué especies tenemos en Sudamérica? ¿Qué especies de Leishmania tenemos en Sudamérica? La brasilensis y la guyanensis. Estos son complejos, ¿no? Hemos dicho que hay el complejo brasilensis y el complejo de la Leishmania guyanensis. Pero en estas hay especies. ¿Ya? Entonces la especie va a ser una Leishmania brasilensis, la Leishmania amazonensis y la Leishmania chagassi. Estos tres tipos de Leishmania o especies de Leishmania están presentes con mayor, como les digo, con una mayor incidencia aquí en América del Sur. Por ejemplo, Bolivia se caracteriza por presentar más en un 70-80% de brasilensis. Sin embargo, en Brasil hay brasilensis y hay amazonensis y también hay chagassi. Entonces, mucho va a depender del lugar donde nosotros vivimos para poder adquirir esta enfermedad. Entonces, la pregunta de examen será, ¿no? Las especies de leishmaniasis en Latinoamérica son, ¿cuáles? Brasilensis Amazonensis y chagassi. y chagassi. ¿Ya? Esas tres son las más importantes. Doctor, guyanensis, amazonensis y chagassis, ¿verdad? Brasilensis,
amazonensis y Y chagasi. Chagas. Brasilensis, amazonensis y chagasi. Ah, ok, ¿Listo? gracias. ¿Comprendido? Sí, Sí, Muy comprendí. bien. Ahora ustedes dirán, ¿por qué chagasi está aquí casi también en lo que es África, lo que es Asia? Porque la Leishmania chagasis esta va a producir la Leishmania visceral, ¿ya? Y la Leishmania visceral hay en Brasil, hay lo que es en África y también en Asia. Entonces, esta por eso está al medio, ¿listo? La amazonensis obviamente es del Amazonas, por lo tanto es propia de América del Sur, ¿no? Entonces, espero que hayan comprendido. Estas son las especies más comunes que tenemos nosotros en Sudamérica. Hemos dicho que este mosquito se va a llamar, ¿qué se llama? Pregunta. flebótomo-leucemia. Ya, pero a nivel de Sudamérica, ¿cómo la conocemos? Insomnia. Lutzomia. Ya, estos mosquitos se llaman Lutzomia, ya, o estas Lutzomías son las que van a transmitir la enfermedad de la Leishmania, ¿verdad? ¿Qué Sí. características tienen estos mosquitos? Primero, son pequeños, más pequeños que el Aedes, ¿no? Ustedes conocen muy bien lo que son los Aedes, entonces son diferentes, ¿no? Estos van a medir de 1 a 4 milímetros, son amarillentos, miren, son amarillentos, un color plateado, grises o café claro, son muy peludos, ¿ya? Tienen muchos pelitos, miren, son peludos, ¿ya? Sus alas es una característica importante para clasificar a los mosquitos, las alas. Cuando estos mosquitos están en reposo, vale decir, están varados sobre una superficie, las alitas son bien paradas, como una B, ¿ya? Entonces, estas alitas caracterizan. En cambio, de las alitas eh, de los, ¿cómo se llaman estos? Del mosquito de la malaria, ¿ya? Del mosquito de la malaria, por ejemplo, sus alitas son echadas las alitas, está casi pegado junto al cuerpo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. Estos mosquitos van a volar poco, ya no vuelan mucho. En cambio, los aedes pueden volar hasta 200, 300 metros. En cambio, estos van a volar muy poco, ¿ya? Generalmente estos dan saltos y no vuelan tampoco alto, vuelan hasta 1 metro nada más, ¿ya? Obviamente a estos mosquitos les va a gustar los lugares oscuros, los lugares húmedos, ¿no? Y cuando aparece temporada de lluvia, estos se van a ir multiplicando, ¿no? Y donde van a aparecer más, ¿ya? Entonces, estos mosquitos tienen la característica de salir generalmente durante la tarde, ¿no? A partir de las 5, 6 de la tarde, 7 es donde más proliferan los mosquitos, hasta las 8, 9 de la noche. Y en la madrugada, durante las 5, 6 de la mañana, otra vez empiezan a salir a comer. Luego, durante el día, se van a esconder. En cambio, los aedes, estos son más osados y pican durante todo el día. ¿Listo? Entonces, esas son algunas diferencias morfológicas de lo que es las lutzomías. Hay diferentes especies también de lutzomías, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, hay más de 102 especies, ¿ya? Cada especie le dan un nombre también de acuerdo al que los encuentra, al que los estudia, ¿no? Por ejemplo, la Lutzomia Núñez Tovari,
lo ha descubierto un investigador seguramente que apellidaba Núñez, ¿no? O con otro más, Tovari. Listo, esto se ha encontrado en los cafetales de Bolivia, ¿no? En Pando, por ejemplo, tenemos Carreray, Yucunensis, Llanos Martins, y estos son nombres de los investigadores que han investigado este tipo de flebótomos o lutsomías en Pando, en Bolivia. ¿Ya? Y de la misma manera en Brasil hay un montón, de la misma manera de lo que son los lutsomías. Esta lutsomía longipalpis es la más conocida también, esto a nivel de Sudamérica, ya la longipalpis, entonces tiene las mismas características, ¿no? Esto generalmente es propio de América del Sur. Hemos hablado de los animales también quienes son reservorios, ¿verdad? De los parásitos. Entonces tenemos animales selváticos que tienen los parásitos, pero también tenemos animales domésticos que también pueden tener la leishmaniasis, ¿no? Entonces ahí están los animales selváticos, ¿no? Zorros, monos, osos hormigueros, etcétera, que a veces se manifiestan con este tipo de lesiones, ¿no? Unas lesiones ulcerosas que generalmente le salen en las orejas o en la nariz, ¿ya? A los animales selváticos, ¿no? Pero también los animales domésticos como los cachorros o los perritos llegan a tener la enfermedad de la misma manera, ¿ya? Hablando del huésped, ¿no? El huésped puede ser el huésped natural o definitivo, lo que son los mamíferos, vale decir, estos animalitos pueden ser huéspedes definitivos, ¿no? O naturales. En este caso, el huésped intermediario son los vectores, la lutsomía, y el hombre es un huésped accidental, ¿no? ¿Por qué? Porque él no está en contacto directo con lo que son los animales y los mosquitos, pero es una forma accidental que llegan a tener el hombre esta enfermedad. Es importante también conocer de que hay factores de riesgo para contraer la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hay migración de personas a zonas de riesgo, por ejemplo, en Pando tenemos Volpebra, donde es endémica de leishmaniasis, ¿no? Hay muchas personas que van a pescar nada más, ¿no? Cuando van todos los fines de semana a pescar, ¿ya? O tal vez van a la extracción de la madera o a la extracción de la castaña, entonces ahí es donde las personas se van infectando de esta enfermedad, ¿no? Hemos dicho mucho depende del sistema inmunitario, ¿no? El sistema inmunitario puede destruir estos parásitos y puede eliminarlos, pero si nuestras defensas están muy bajas, entonces la enfermedad obviamente que va a ganar y vamos a presentar la enfermedad. El sexo también mucho depende del sexo y de la edad. Obviamente el sexo, el masculino es el más afectado, ¿no? La edad, el grupo etario más afectado son el grupo etario económicamente activo, vale decir, entre edades de 20 hasta los 35 años de edad, ¿no? Hay muchas personas que se van a la construcción de carreteras, a los ríos, ¿ya? A otros lugares también, donde existe mucha lluvia, precipitación pluvial, inundaciones, etcétera. Entonces, esas son determinantes para que las personas vayan infectándose. Es importante también saber alguna diferenciación de las especies. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar esas especies que hemos indicado? Estas especies. ¿Cómo yo puedo decir, es una brasilensis o es una amazonensis? Entonces, esta diferenciación de especies la hacemos, ¿no? Por estudios laboratoriales un poco complejos, lo que son la caracterización isoenzimática,
los anticuerpos monoclonales, ¿no? El análisis de DNA del cinetoplasto, la hibridación con sondas de ADN, ¿no? Y también lo que es la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces son técnicas para diferenciar las especies de parásitos que tenemos en nuestro medio, ¿no? Ahí están nuevamente las formas parasitarias, nunca se olviden, las formas flagelares, que son las formas infectantes para la leishmaniasis, y las formas circulares, que son los amastigotes, que estas están dentro de las células, ¿verdad? Entonces, promastigote, forma flagelado, y eso generalmente lo encontramos en el mosquito. Pero si nosotros lo buscamos al microscopio es un poco complicado porque no se puede ver. Ya es un poco más difícil. En cambio, estas que son las amastigotes, las teñimos con un colorante Giemsa, entonces podemos nosotros observarlas al microscopio. ¿Listo? Lo que les decía, tal vez con un proceso un poquito más complicado o con inmunofluorescencia, nosotros podemos observar lo que son las formas flagelares, las formas promastigote, ¿no? Al microscopio, ya teniéndolos con Giemsa. Pero generalmente nosotros hacemos el diagnóstico en estas plaquitas donde podemos observar las formas circulares, ¿no? Los amastigotes, miren un montón de amastigotes, ¿ya? Y que estas están dentro de los macrófagos, ¿no? O células dendríticas. Entonces, estas revientan y van infectando a más elementos formes. Nuevamente, tal vez cansarles un poquito, pero es importante, ¿no? Indicarles que los flebótomos, y de esta manera se lo escribe, los flebótomos, esto lo utilizan mucho en Europa, ¿ya? No sé si alguno de ustedes va a poder viajar a Europa. Allá se los conoce como flebótomos. En cambio, en Sudamérica lo presentamos como lutzomías. Ya en América del Sur lo llamamos como lutzomías. Entonces, cuidado que en el examen estén confundiéndose. El ciclo biológico, esto es importante y esto va a ser práctica para nosotros, ¿no? Hemos indicado que estas lutzomías ya van a contener al parásito, en este caso al promastigote. Miren, estos son los promastigotes dentro del intestino, ¿verdad? Estas lutzomías van a picar al humano. Y la pregunta es la siguiente. Los mosquitos, estas lutzomías, las formas las lutzomías, machos o hembras son los que pican al humano. ¿Cuáles son? La hembra, doctor. Son las hembras, doctor. La hembra, ¿Por qué? ¿Por para qué? su reproducción, necesitan para Hierro. reproducir. Sí, sí, la sangre tiene elementos nutricionales para que maduren los huevos, ¿verdad? Entonces, por eso es que la mosquita hembra o la lutzomía hembra es la que pica, ¿ya? Y ella es también la que produce huevos y por lo tanto se va a alimentar de la sangre, van a ser hematófagos. ¿Y qué pasa con los mosquitos machos? ¿De qué se alimentan? Mayormente es para De hojas, ellos de lo de verde, hojas de néctar. Néctar, obviamente, doctor. de árbol, de las hojas verdes. De la savia, de néctar de las plantas, de las flores, hasta de néctar de planta. Así es, muy bien. Entonces se alimentan de néctar, ¿verdad? De las plantas, de los árboles, de las flores, etcétera, de la naturaleza, para poder sobrevivir estos mosquitos. ¿Listo? Bien, entonces cuando estos mosquitos, ya las lutzomías, pican al humano, introducen lo que son los promastigotes. ¿Cuántos promastigotes van a ingresar en una picadura?
entran de 10 a 200 promastigotes, ¿ya? Entonces, si a mí me pica la lutsomía con 10 amastigotes, ¿será que me podrá producir enfermedad? ¿Qué dicen? No, doctor, ¿Por qué? porque no es la forma infectante, no, la forma infectante es la, la, la amastigote, ¿no? Mm, a O ver, sea, la Entonces, forma larga. definan eso, por favor. A ver, definan eso. ¿Promastigote o amastigote es la forma infectante? La forma Promastigote. infectante, doctor, es la promastigote. cromatíote. ¿Qué tiene? Promastigote. ¿Qué dicen? Promastigota, doutor. Eso, nunca se olviden, por favor. Promastigote es lo que va a ingresar al humano y va a ser la forma infectante, ¿ya? Esta forma alargada, estos son los promastigotes. Estos ingresan al cuerpo humano más o menos entre 10 a 20 promastigotes. Estos, ¿no?, van a ser fagocitados por los macrófagos, ¿ya? O las células dendríticas o los neutrófilos. Por lo tanto, estos van a ser intracelulares. Cuando ya están dentro de la célula, van a perder su cola y se van a formar lo que es eh, los amastigotes, ¿ya? Entonces aquí dice, mira, en la forma 2, estos promastigotes, ¿no?, van a ser fagocitados por los macrófagos, ¿no? Y estos van a ser, posteriormente van a perder su cola y van a volverse en amastigotes. ¿Listo? Entonces, eh, estos promastigotes ya van a ser muy, como les digo, van a ser muy inteligentes porque van a inhibir al óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente, eh, como les digo, un potente inhibidor o un potente eh, químico que va a eliminar a los promastigotes o a las leishmaniasis. Pero estos son capaces de inhibir el óxido nítrico entre 3 y 4 horas después de ingresar al cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, dentro de las células, estos se van a ir multiplicando, ¿ya? Pueden llegar, ¿no?, hasta 200 replicaciones de una sola que entra en una célula, pueden llegar hasta 200 eh, copias de estos promastigotes. Llegan a esa cierta cantidad y el macrófago ya no va a poder contenerlos, entonces esta célula se va a morir, ¿no? Y los amastigotes van a salir a infectar otro tipo de macrófagos y otro tipo de células también. ¿Listo? Sin embargo, cuando el mosquito aparece nuevamente, ¿no? Viene, este mosquito tal vez no esté infectado, entonces viene y pica nuevamente al humano, entonces va a introducir a su intestino lo que son los amastigotes, ¿ya? Estos amastigotes ellos lo van a tener en su intestino, ¿no? Y después de 24 a 48 horas, estos se van a transformar por fisión binaria, ¿ya?, en promastigotes. Cuando hablamos de pacientes que tienen esa colita
perdón, de parásitos que tienen esa cola, ¿no? Característico de los promastigotes, entonces ya estamos hablando de esta forma infectante, ¿no? Entonces, ese es el ciclo, ya es el ciclo biológico, ya el mosquito pica, se introduce dentro del cuerpo, ya esto se va convirtiendo en promastigotes a amastigotes, estas formas revientan, van a infectar otras células, el mosquito nuevamente pica, ya, y va siguiendo el ciclo normal de la enfermedad. ¿Listo? Doctor, una preguntita. Entonces, sí, Entonces, la forma infectante de la enfermedad es promastigote. efectivamente, promastigote, no se olviden. Eso es. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, está claro, doctor. Sí, doctor. Bien, muy bien. Bien, vamos a hablar un poquito de la patogénesis, ya para que se vayan familiarizando, para ya ir terminando la clase, porque esta patogénesis es bien bonita, bien interesante, pero yo necesito que comprendan y lean previo a la explicación lo que es la patogenia o la fisiopatología de la leishmaniasis, para que comprendamos a qué nivel actúa, ¿no? Quiénes son las formas que van a participar en esta enfermedad, ¿listo? Y también qué tipo de respuesta inmunitaria van a producir para poder, en todo caso, enfermar mucho más o, sin embargo, llegar a una curación. Ya mucho depende de eso. Entonces, simplemente para hacer una introducción de la patogénesis, obviamente la lutzomía, ¿no? Tiene una probóscide, el pico del mosquito, ¿ya? O la boca del mosquito se llama probóscide. Esta probóscide más o menos es de 10 nanómetros y esta va a ser introducida al tejido, ya al tejido, en este caso a la dermis o epidermis, ¿no? Entonces van a ser introducidos los promastigotes, ¿verdad? Estos promastigotes ya van a estar en la piel. Inmediatamente se va a activar lo que es el complemento. ¿Listo? ¿Qué sucede cuando hay activación del complemento? Cuando hay activación del complemento, obviamente ya hay un proceso inflamatorio. En el proceso inflamatorio aparecen las células dendríticas, aparecen los macrófagos, ¿no? Los primeros en ir a defender nuestro organismo son los macrófagos, entonces ellos van a reconocer a esta forma y lo van a fagocitar, ¿no? Se lo comen. Lo van a englobar e inmediatamente lo van a llevar a los ganglios, ¿ya? Entonces aquí está de la misma manera, las células dendríticas lo fagocitan, lo llevan hacia los ganglios. En los ganglios, ¿qué van a hacer? ¿Para qué lo llevan allá? En los ganglios van a estar los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Listo? Estos linfocitos B y linfocitos T van a reconocerlos, ¿no? Ahí están los linfocitos CD4, los linfocitos CD8, los linfocitos B, los reconocen, ¿ya? Y van a estimular la producción, ¿no? De algunos efectos citotóxicos o citoquímicos que van a destruir a los parásitos. ¿Listo? Entonces, para eso se produce la patogenia dentro de lo que son, dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver una respuesta adaptativa con la producción de una respuesta TH1, TH2 o una respuesta simplemente de los linfocitos, ¿ya? También se van a producir ciertas citoquinas, la interleucina 12, ¿no? El interferón Y, el factor de necrosis tumoral, ¿ya? Y estos van a ser los buenos de la película. ¿Para qué? Para que
el macrófago produzca lo que es el óxido nítrico y así pueda eliminar a estos parásitos dentro de las células. Pero ¿qué pasa cuando hay una respuesta TH2? Ya, esto ocurre, toda esta buena noticia, digamos, ocurre cuando hay una respuesta TH1. Pero cuando hay una respuesta TH2, ya, entonces se va a producir ya la activación de los basófilos, las células, los linfocitos B, ¿no? Una respuesta generalmente humoral. Por lo tanto, se va a producir la interleucina 4, interleucina 2 y el factor de crecimiento. El factor de crecimiento. ¿Y qué va a suceder? Estas van a ir a inhibir más bien el óxido nítrico. Entonces, si no hay óxido nítrico, estos parásitos dentro de la célula se van a reproducir más y van a producir mayor enfermedad. Entonces, pregunta de examen, la respuesta adaptativa, ya una respuesta inmunitaria tipo TH1, va a activar a los macrófagos para la producción de óxido nítrico para eliminar a estos parásitos. Sin embargo, cuando hay una activación de tipo TH2, se van a producir ciertos componentes químicos que van a favorecer a la desactivación más bien del óxido nítrico para eliminar a estos parásitos. ¿Ya? Bonito, ¿verdad? Nuevamente, tienen que repasar lo que es una respuesta inespecífica y una respuesta específica en relación a la inmunidad, quienes participan, y siempre lo vamos a ver. Y aquí si lo ven, esto es un poquito más complejo. Ya esto es la fisiopatología de la leishmaniasis. Quienes participan, ya aquí están los dos tipos de inmunidad, ¿no? Los buenos y los malos, ¿ya? Y aquí un resumen, ¿no? Generalmente los buenos, una respuesta TH2, una respuesta TH1, que eso lo vamos a ver ya en la próxima clase, ¿listo? Bien, entonces para el día lunes yo les voy a enviar lo que es unos artículos y también algo de bibliografía para que vayan leyendo lo que es la patogenia de la leishmaniasis, ¿listo? Bien, ¿alguna pregunta ahí, por favor, mientras